Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bueno, excelente. Con un poquito de frío aquí en Bogotá, pero bueno, estamos Ay, bien. estamos otra, profe, qué chévere. Sí, cumpliendo unos compromisos laborales, entonces estoy desde el martes aquí en Bogotá. Ay, qué chévere. ¿Cómo está Barranquilla? Cuéntenme. Un poquito de calor, profe, y está lloviendo también. Ya. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar la actividad programada del día de hoy. Nosotros vamos ya a ver en este tema de la sociología, vamos a hablar un poco sobre género y derecho. Nosotros sabemos que en este orden nosotros estamos hablando ya de lo que nosotros vamos a ver en género y derecho, es sobre todo cómo es la evolución con respecto a los derechos a la igualdad, con referencia a los hombres y las mujeres. Ya que nosotros vemos que el género y derecho viene relacionado, en el sentido de que nosotros estamos hablando de una política estatal y mundial donde evite todo tipo de actos discriminatorios contra la mujer. Y lo mismo los actos discriminatorios que se puedan generar con respecto a ella. Entonces aquí vamos a ver primero un video de reflexión para que esto fue dado por una ONG internacional apoyada con las Naciones Unidas que se llama ONU Mujeres. Y miren cómo esto a fin del mundo, esto es una reflexión que nosotros vamos a visualizar para que nos podamos tener como antesala sobre la temática que vamos a hablar. Y que se puede. Pero mira que me salió y la hizo la ropa ahí. Bueno, primero tengo que salir allá a hacer movimiento.
Go, go, go. Go, go, go. Vamos. Bueno, entonces podemos ver nosotros que esta ONG internacional promueve toda forma de evitar discriminación contra la mujer. Y miren que en nuestra reflexión aparece que nosotros los hombres, pues nosotros las escuchamos a ellas, y es que eso es una realidad. Aunque nosotros tenemos en Latinoamérica una cultura llena de machismo, porque todavía estamos en esa cultura latina, que el hombre es el que realiza todo lo del hogar, es el que trabaja, es el que produce, pero realmente nosotros vemos que a lo largo de esta evolución que nosotros estamos teniendo, la mujer en el mundo ha tenido un gran papel, no solamente en el vocación de madre, que es lo que siempre se está generando en estas culturas, sino que también hay grandes personalidades, empresarias, gerentes, presidentes. Hemos tenido acá en Colombia alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, y es por eso, porque es que el papel de la mujer en este caso, esto ha hecho de que tengamos lo que se denomina una equidad de género que nosotros debemos de tener claridad al mal concepto que están realizando muchísimas partes políticas, porque dicen que la equidad de género o la igualdad de género es lo que se quiere ver como la parte de querer imponer una cultura de lo de las comunidades LGTBI. No, uno tiene que diferenciar primero por qué se da esto. Bueno, entonces nosotros vamos a ver un concepto clave que es en este caso la palabra género. El género es un término específico donde se utiliza en las ciencias sociales, donde hay un conjunto de características diferenciadas donde se asignan a hombres y mujeres,
Entonces, esto quiere decir que nosotros al hablar de género estamos remitiendo a una categoría relacional. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud contempla que se refiere a los roles sociales y a los comportamientos socialmente construidos y actividades atribuidos donde consideran como apropiados para hombres y mujeres, donde se orienta las diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como de estereotipos, perjuicios, influencia y relaciones de poder en la construcción de los géneros. Ustedes saben que aquí en Colombia, comenzando un poco de historia, y desde la antigua Grecia, nosotros vemos que la mujer ha sido tratada muy mal. Era considerada una mercancía durante el tiempo de la antigua Grecia y Roma. Era una mercancía. Tú eras el dueño y tú podías hacer lo que tú quisieras con ella. Lo mismo pasaba con las colonizaciones indígenas. En los indígenas también tienen que las mujeres se las llevan en las tribus, se las daban a los españoles para que tuvieran hijos. Y ahí es donde comenzó el tema del mestizaje, que ellas miraban de que los europeos venían con una muy buena pinta. Entonces es por eso de que generaban muy poco la cultura del machismo en todos esos tiempos. Aunque nosotros vemos que eso también viene con una connotación bíblica. Cuando nosotros, ustedes saben, en el tema de Adán y Eva, cuando Dios castigó a ellos por comer el fruto prohibido, al hombre le dijo que usted se debe ganar el pan con el sudor de su frente, y a la mujer le dijo que tú tendrías la procreación. Pero en estos casos, durante esta evolución histórica que nosotros estamos teniendo, gracias, esta evolución histórica que nosotros estamos teniendo ha hecho distintos cambios, sobre todo en los movimientos de la liberación femenina. Pero nosotros tenemos que tener claro por qué nosotros tenemos que implementar muchísimas cosas sobre equidad de género que nosotros nos podrán ayudar en muchísimas cosas. Ahora pregunto a los caballeros que están acá presentes, con respecto al género, cuando su mamá los manda a hacer algún quehacer de la casa, ¿usted lo hace o no lo hace? A ver, Andrés, Luis, los escucho. La verdad es que yo no tengo ningún problema con ello. Yo cocino, lo hago, hago lo que hacer de la casa. No tengo ningún problema con eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. En muchísimas culturas, muchos dicen que el hombre no debe de colaborarle a la mujer en nada. Cuando nosotros tenemos en cuenta eso, hay muchísimos que nosotros sabemos de que un hombre no sabe ni siquiera ni hervir el agua, ni siquiera ayuda a su mujer a lavar un plato. La mujer se encarga de todos los oficios, todas las cosas, y entonces eso también viene un poco de cultura. Yo me crié nosotros hablamos de matriarcado y patriarcado. Ustedes saben que el patriarcado es el que manda, el hombre es el que manda en la casa. Pero yo me crié en una familia de matriarcado donde existía, la que mandaba era la mujer. Y la mujer decía mi difunta madre y mi difunta abuela, usted tiene que aprender a hacer todos los quehaceres porque en caso de que su mujer no pueda algún día hacerlo, usted pueda defenderse. Al menos a coger una escoba, hacer una comida o colaborar con cualquier cosa, porque nosotros hablamos de que el matrimonio es una igualdad, un contrato donde nosotros nos vamos a ayudar mutuamente, y la ayuda mutua no solamente viene de aportar dinero, sino que también uno tiene que aportar en otras cosas. Y eso es una muy buena apreciación de lo que se está haciendo acá, porque finalmente uno sabe a quién cómo se tiene que defender. Porque nosotros acá, pues nuestra madre al menos me inculcó eso a mí, y eso es lo que nosotros hemos tenido como para un factor para poder evolucionar. Bueno, tenemos un origen conceptual que en este caso resulta que es un poco complejo.
determinar de esta palabra. Aunque viene del anglicanismo gender. Sabemos que el anglicanismo viene de un movimiento social que ustedes saben que son los protestantes de Inglaterra. Entonces viene con su homólogo latino que es genus, que quiere decir que tiene un poco más de sentido puramente gramatical. Y si nosotros también hablamos de que esa categoría tiende a tener raíces antropológicas del siglo XX, donde indicaban que la conducta humana era aprendida y no se encontraba predefinida por los genes, mientras que la inserción del concepto dentro del campo de la ciencia sería posterior. Entonces estos debates se dieron a la medicalización del sexo, ocurrido aproximadamente entre 1885 y 1910, donde ya intervenía ya el tema de la psicología y la psiquiatría, porque las voces autorizadas de hablar de sexualidad provenían del mundo médico. Entonces, en esta época ya se comenzaron a utilizar los términos de heterosexual y homosexual. Ya sabemos cuáles son esos términos y no vamos a ahondar mucho en esto para poder seguir avanzando. Pero ustedes saben que la equidad de género también proviene de este tipo de movimientos sociales. No voy a ahondar mucho en ellos porque ustedes saben que a veces puede ser de un tipo controversial. Pero nosotros, como estamos siendo futuros abogados, sabemos de que si nosotros tenemos una creencia religiosa y si yo soy un juez, vamos a poner el caso de lo que pasó en Cartagena, que un juez se negó a casar a dos mujeres del mismo sexo por aludiendo creencias religiosas. Entonces comenzaron cierto tipo de comentarios de que ese juez no sé qué, que yo no, sí, pero hay algo. Cuando uno ocupa el papel de juez, lastimosamente, sus creencias religiosas no pueden socavar un derecho que si en este caso él no quería hacerlo, él tenía que fácilmente decir, me declaro impedido para poder hacerlo, porque existe la objeción de conciencia. Si yo no quiero casar a unas parejas del mismo sexo, no lo hago, pero tengo que justificar y tengo que remitir el expediente o remitir el caso a otro juez que desea hacerlo. Es por eso que cuando ustedes ven que la Corte Constitucional, a través de la sentencia más larga que me he leído yo de esa parte, que hace extensivo los derechos a las parejas del mismo sexo, esa sentencia donde habla sobre la parte de todo lo económico y habla sobre la formación, o sea, no es un matrimonio como tal, sino es lo que denominamos la unión marital de hecho. La unión marital de hecho es lo que están solicitando de declaración, porque aquí en Colombia la Constitución todavía no ha modificado el artículo 42 que vimos la clase pasada, donde hablaba que la familia es el núcleo central de la sociedad y que solamente se determina y que se conforma con el hombre y la mujer. Es por eso que el juez, ahí en ese caso, él tenía que justificar bien que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero si nosotros nos ponemos a ver, ustedes saben que hubo una parte muy famosa sobre Claudia López, la actual alcaldesa de Bogotá, con Angélica Lozano, que es senadora de la República. Ellas realizaron también un matrimonio, como digo, no un matrimonio, no es un matrimonio, es una unión marital, de hecho, porque el Estado colombiano no ha legislado todavía con respecto al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Que por eso que cuando quisieron reclamar aquí ustedes saben que acá en Colombia la política está demasiado polarizada, estuvieron reclamando pérdida de investidura a Angélica Lozano por haberse casado con Claudia López, porque hay una restricción de la ley como tal de que no puede casarse o no pueden existir dentro de niveles. Perdón, aló. Cuéntame. Espérate, es que estoy en clase. Estoy en vivo. Ya me...
No me suena. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Sí, yo le mandé el correo a la doctora Mónica con el certificado de cuenta y ella me dijo que le contestara a la señora, que la llamara y le dijera que en 3 días hábiles le iban a hacer la devolución del dinero. La doctora Mónica, yo le estuve llamando ayer y tampoco me contestó y ella tenía que haber hecho esa devolución porque yo le envié a ella el correo electrónico del certificado de cuenta a la que le iban a hacer la devolución. Claro que sí. Cualquier cosa me comunicas nuevamente acá. ¿Listo? Maravilloso. Bueno, entonces tenemos que nosotros estábamos hablando del matrimonio o lo que de la figura matrimonio es que establece en el sector público colombiano de que, por ejemplo, Claudia López es la alcaldesa mayor de Bogotá, que es en este caso que se considera un cargo de segundo nivel. Que si, por ejemplo, un congresista, lo que pasó con el caso de Iván Moreno y de Samuel Moreno, el hermano congresista y el hermano alcalde. Ahí tenían que revisarse los impedimentos de que no podían realizar porque se inhabilitan directamente. Caso puntual también aquí en Barranquilla cuando se lanzan, por ejemplo, para dos distintas corporaciones. Por ejemplo, Fuachar, que ustedes saben que es el senador, fue senador. Entonces, en la Cámara de Representantes él puede coger cualquier persona, pero no puede escoger a sus mismos hijos porque automáticamente se inhabilita uno con el otro. Y entonces lo mismo querían hacer con la alcaldía de Bogotá, pero enseguida estableció el Consejo de Estado que no era posible porque ellas lo que tienen es una unión marital de hecho, no es un matrimonio como tal. Entonces, vemos que nosotros en el Estado colombiano nos hace falta muchísimo y la Corte Constitucional exhortó a que tienen que legislar con respecto a ese tema. Bueno, existen movimientos sociales relacionados con la igualdad de género, como en este caso nosotros estuvimos viendo, que es en el ámbito nacional y mundial, el movimiento de mujeres que impulsa la acción a favor de la igualdad de género en todos los países. Porque toda acción discriminatoria, eso se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas con respecto a la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo en Derechos Humanos. Este movimiento se encarga de velar de todos los movimientos que se realicen por mujeres y niñas a favor de sus derechos. Ellos hacen recomendaciones a los estados. Ellos realizan todo lo respectivo para que tengan ustedes, las mujeres, las garantías. Y lo mismo que los hombres puedan también ser veedores de que todas estas cosas de evitar cualquier forma de discriminación y cualquier forma de violencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, hay unos aspectos culturales que son los estereotipos y los prejuicios de género. Donde nosotros en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos habla de que los estereotipos y de género y su utilización afectan los derechos humanos y ahora ahora les voy a mostrar. ¿Por qué piensan ustedes que esos estereotipos afectan los derechos humanos y libertades que son ampliamente reconocidos por la Declaración Universal? ¿Ustedes por qué creen que eso afecta? A ver, Julia, ¿a ti qué te parece? ¿Por qué crees que se afectan los derechos de ustedes y sus libertades fundamentales? Espere, profe, un momentico, estoy pensando. Ok. Profesor, ¿pero en qué aspecto? Bueno, te voy a poner un ejemplo
para que podamos mirar. Ajá. Bueno, me presento yo a una entrevista de trabajo y tú Discriminación. te presentas también a una entrevista de trabajo. Ujú. Ambos van para el mismo cargo. Son dos Discriminación. vacantes. Resulta que los contratan a los dos. Resulta que tú tienes más experiencia que yo y tienes más estudios, pero Gano resulta menos. que a mí me pagan mejor a mí que a ti. Ahí está viéndose que se afecta un derecho. ¿Y cuál es? Discriminación contra la mujer. De la igualdad, porque Claro, porque tenemos que ser derecho a igualdad. es correcto, si vamos para la misma vacante, tenemos el mismo título, tenemos la misma experiencia, pero resulta que a la mujer le pagan menos que al hombre. Eso se ve en todo lugar. No en todo, profe. Yo creo que no en todo lugar. Sí Hay se ve lugares en todo lugar privado, porque en el Estado colombiano está determinado por ley de la República de que todos los que estén dentro de los concursos de carrera pública, todos estén ganando igual. todos estén ganando igual, pero en los privados sí, como usted dice, sí, es verdad. En los privados es donde sucede más estos casos, porque el que esté, por ejemplo, de directivo como un gerente y ponen que el gerente gane 5 millones de pesos, pero resulta que si lo ponen como si fuera la mujer, gana menos, como 3 o 4 millones, le disminuyen el sueldo. Eso es lo que quieren, el Estado colombiano ha hecho en la evolución de este tipo de evitar este tipo de discriminación, que todas las entidades públicas y privadas generen igualdad de género en el tema de ajuste salarial, que no es lo mismo que porque sea mujer, el hecho de ser mujer no se puede hacer. Ahora, ¿qué otro derecho creen que ya puede convertirse en una igualdad para el hombre, que también es un beneficio para la mujer? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? Una mujer presidente. No, sobre todo ustedes tienen una facultad de procrear. Entonces ustedes tienen derecho a una licencia de maternidad. Y esa licencia de maternidad a ustedes se las dan hasta por 4 meses. Pero resulta que el hombre le dan una licencia de paternidad de 8 días. Entonces, en ese aspecto, la Corte Constitucional ya se pronunció porque un hombre demandó dicho artículo, ya mandó también al Congreso a legislar por la igualdad de género, en el sentido de que la mujer es la que está llevando la carga con respecto a la crianza de ese menor de edad que acabó de nacer. Entonces, lo que quiere la Corte es determinar que el hombre también debe aportar para la crianza de su hijo recién nacido. En Estados Unidos, empresas como Netflix, que les dan una licencia de 1 año a las empleadas, que la que se beneficia, y el esposo también, si trabaja dentro del Netflix, también tiene su licencia de 1 año. Pero en Estados Unidos se implementa por ley la cantidad de tiempo que tiene, que no puede ser inferior a 6 meses. Tiene que ser, si durante esos 6 meses, igualdad para los dos. O sea, cada uno tiene una licencia de 6 meses para poder aportar a la crianza de su menor de edad. Es por eso que eso se está luchando, porque el hombre nada más tiene 8 días de licencia. Y entonces, el caso salió y surgió porque la esposa quedó muy mal en el parto. Es que eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, es por eso que a veces, ahora mismo, en esa jurisprudencia fue por un caso puntual, pero de todos modos exhortó al Congreso a que se legislara con respecto al tema en igualdad de género, para que el hombre apoye a la mujer en la licencia de maternidad. Y ustedes también, además de la licencia de maternidad, tienen unos 6 meses, los 6 meses de lactancia, que pueden ser unas horas que tienen que salir más temprano del trabajo para poder amamantar al niño. Eso todavía existe.
Entonces, estos estereotipos nocivos que a veces pueden ser muy hostiles o negativos de que las mujeres no puedan realizar tipos de actividades que solo los hombres realizan. Que nosotros podemos ver, hay en varios videos. Profe, disculpe, en esa empresa que discriminan, que no quieren contratar mujeres, sino puro hombre, porque según dicen que las mujeres no es capaz de realizar esa labor. Bueno, hay labores pesadas que no pueden, pero hay otras que sí. Pero hay empresas que discriminan eso. En la ley contempla de que cuando la mujer denuncia ese tipo de discriminación, pueden multarlo y pueden obtener hasta el cierre del establecimiento. Y son multas bastante altas. Bastante altas. Entonces, hay unos videos que, bueno, que por tema de derechos de autor y porque estamos transmitiendo en vivo, no muestra, porque ese video apenas lo ve YouTube, enseguida me lo pueden bloquear acá. Hay un video que se llama, pues bueno, hay una de las músicas de los años 70-80, la película Flashdance, que Irene Cara, que es la cantante de la canción What That Feeling, en el inicio de esa canción ella muestra cómo es la vida, pero resulta de que ella se camufla, ella es soldadora, se camufla, se pone la pinta de soldador y ella está haciendo una actividad que es netamente masculina. Tanto así que en su careta aparece el nombre de un hombre. Y ya después, cuando ella termina su labor, empieza el tema de la danza. Es por eso que nosotros vemos que hay actividades que el hombre era la exclusiva del hombre, pero ahora lo puede hacer una mujer. Entonces es por eso que ahora cuando vayamos a ver este video de un cuento que se llama de Mariquita y Orlandito, que es lo que nosotros podemos ver de esos estereotipos, donde nosotros tenemos que intervenir un poco porque la misma madre es la que puede causar que ese estereotipo. Miren esto, por ejemplo. Vamos a ver lo de la equidad de género en este video educativo, que es donde nosotros tenemos, y la mamá es la que miren cómo hace esto. Ven. Mariquita vive con su papá, su mamá.
Molestas. Deja que quieran, dice la amiga de la mamá. Este fin de semana, todos en la familia hicieron la cena. Bueno, como pueden ver ustedes en este video, fíjense que nosotros estuvimos revisando que, miren, la mamá era la que tenía la actitud de que decir, no, ellos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, pero miren que finalmente la reflexión a lo que va es que nosotros tenemos que tener lo que es la referencia de la igualdad de género. Entonces, como estamos hablando de la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, estipula en su artículo 5: los estados parte tomarán medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias, o sea, las prácticas costumbristas de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Estos tratados, en otros tratados de derechos humanos, como establece que exige que los estados parte que se enfrenten a estereotipos nocivos y a la utilización, por ejemplo, como la Convención sobre las Personas con Discapacidad, también habla en su artículo 1, en su artículo 8, párrafo 1, inciso B, donde dice que se compromete el Estado a luchar contra estereotipos y los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, incluidos los que combinan el género y la discapacidad. Es por eso que como Colombia ratificó esta convención, es por eso que el Estado colombiano ha generado diversas prácticas para evitar dichas discriminaciones. Miren que ahora tenemos una ley de feminicidio, que es un tipo de delito penal diferente a un homicidio. Es por eso que cuando atentan contra la mujer, el feminicidio contempla una pena máxima que no tiene excarcelación. Lo mismo el acceso carnal violento a una mujer tampoco. Miren que en estos días salió una noticia que condenaron a 39 años a una persona que violó a varias mujeres. Es por eso, porque es que la ley contempla que tiene que ser con la máxima pena para cualquier acto contra las mujeres. Entonces, nosotros vamos a poner a hablar sobre la violencia de género, que es un tipo de violencia física o psicológica, no necesariamente tiene que ser física, que cualquiera que exige o que ejerce cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género.
que impacta de manera negativa en su identidad, bienestar social, físico y psicológico o económico. De acuerdo con las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos o bases en su género, constituyéndose una violación a los derechos humanos. Tal como es el enfoque que es compartido por la ONG Human Rights Watch en diversos estudios realizados durante estos últimos años. Donde obviamente los actos que causan sufrimiento, daños o amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan también en todos los ámbitos de vida social, política, entre los que se encuentran hasta en el mismo núcleo familiar y en el mismo estado, la educación y medios de comunicación, religiones en el mundo del trabajo, la sexualidad, organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos y cultura, etc. Aunque esta violencia de género se ha dado en la mayoría de todos los estados del mundo, miren que, por ejemplo, en Arabia Saudita, todos esos países de Oriente Medio, dicen que la mujer no debe mostrar su rostro, tiene que estar cubierta y todo. Esos son todos ese tipo de parámetros que todavía no se han definido. Aunque claro que esta violencia no solamente pasa contra la mujer, sino que también pasa con el hombre, todas las veces. Hay casos en que el hombre también sufre de violencia de género, igual que la mujer. No solamente se presenta con la mujer, sino también con el hombre. Entonces, para tener en cuenta todo eso. Entonces hablamos de que existe un consenso respecto a que la mayoría de las víctimas de la violencia de género son mujeres y niñas, mientras que históricamente los varones estarían subrepresentados en las estadísticas, y otros estudios afirman que la población LGTBI también está subrepresentada e incluso en algunos grupos que mostrarían la mayor prevalencia a nivel comparado. Según ONU Mujeres, dice que esta se refiere a aquella que está dirigida a una persona en relación al género que de él o ella tiene, como si las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir ante una sociedad o cultura, advirtiendo sobre el error habitual de considerar la expresión violencia de género como sinónimo de la expresión violencia contra la mujer. La primera es más amplia y tiene que con el fin destacar la dimensión del género en la subordinación femenina de la sociedad, su vulnerabilidad frente a la violencia, razón por la cual también hombres y niños pueden ser víctimas de la violencia de género, especial de violencia sexual. Miren que también este concepto es amplio, que es no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Hay una forma muy típica, o que fue muy típica en esta cuarentena, de una violencia psicológica con respecto a los hombres. Yo me imagino que aquí todo el mundo tiene TikTok y han visto que hay una tendencia que se llama "Mi mujer me gobierna". Bueno, ahí está. Eso puede considerarse a veces hasta una forma de que pueda ejercerse una violencia psicológica contra el hombre. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, que pueden grabar para mamar gallo y para obtener visitas y toda la cosa, que hasta artistas como Peter Manjarrés, Carlos Calero, Jesse Uribe, estuvieron haciendo ese TikTok. Pero si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista que puede, aunque ahí no se ejerce ningún tipo de violencia física, puede ejercerse una violencia psicológica con solo el pedacito de la canción, que "Mi mujer me gobierna", entonces esa vaina le gusta y ahí empiezan a hacer hasta el bailecito típico de esa canción. Pero eso es demostrable que aunque el hombre apoya las labores, a veces hasta uno mismo, por querer mamar gallo, las mujeres, de querer que el hombre haga cosas en la casa, hasta hay unas que en unos videos aparecen, ya cuando lo puse, se dio cuenta, dijo: "No quiero ayudarte más en nada". O sea, miren que
muchísimas cosas pueden pasar con respecto a eso. Entonces, uno, ojo, las redes sociales es un tema de que nosotros tenemos que saber manejar en estas cosas, porque puede presentarse este tipo de discriminaciones. Entonces, hay que ser muy, muy en estos. Bueno, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, lo que nosotros estábamos hablando sobre esta parte de esa canción. Que, por ejemplo, nosotros estábamos viendo que los famosos TikToks que tenían... De pronto puede ser un compañero que estoy esperando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, donde se pueden... Miren que en muchos de estos... Cuando nosotros podemos ver que ahora vamos a mostrarlas para que ustedes puedan ver en algunas veces donde puedan ver la cara de muchos de ellos. Si ustedes ven que algunos pueden ser muy chistosos, pero en algunas ocasiones sí, algunas se tornaron a ser violentas. Que nosotros tenemos... Tenemos aquí que, por ejemplo, uno que sí lo disfrutó, pero miren por ejemplo, este. Cuando enseguida miró que estaban grabando, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Porque es que a veces se puede convertir en algunos, no saben cómo es la actitud que lo puedan tomar. ¿Sí ven? En este sí, que la tomó muy bien y lo mismo. Pero no todos toman la misma actitud. Por un video de estos hubo un caso en que una de las mujeres fue golpeada. Por eso les estoy diciendo, uno tiene que mantener la parte social, tiene uno que tener muchísimo cuidado. En ese uso de redes sociales, muchísimo cuidado, porque esto puede causar a veces unos episodios de violencia contra la mujer o a lo contrario. Entonces, esa es mi recomendación con respecto a ello. Ahora más tarde estableceré sobre un pequeño texto donde les voy a dejar un texto corto para que ustedes empiecen a revisar cuáles son las formas de discriminación más típicas de la mujer. Y lo mismo también con cuáles son las formas de discriminación con respecto al hombre. Entonces, muchas gracias por su asistencia, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Y ahora estaré compartiendo por medio del grupo de WhatsApp las actividades que vamos a realizar esta semana. Para los estudiantes que ustedes conozcan que se les entrega guía, ya se les envió la del módulo pasado. Vamos ahora a establecer la de este módulo para que puedan continuar con el curso. Entonces, nos vemos, muchachos. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Que tenga un feliz día. Feliz día para todos.